México. Bien, señores, continuamos con los comentarios, recordando lo que ocurrió en los funerales del doctor Peña Gómez por ya esa situación de cierta cercanía que se había dado con el doctor Balaguer y que el doctor Peña Gómez había expresado públicamente. Cuando se producen los funerales del doctor Peña Gómez, Balaguer fue recibido con cierta reverencia. El que fue maltratado en los funerales de Peña Gómez fue Leonel Fernández. Incluso le tiraron cosas. Le tiraron cosas, lo bucharon, le hicieron... Y a Balaguer lo recibieron con reverencia. Así es. Así ocurrieron las cosas. Bueno, Eury Cabral, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las otras cosas vendrán por añadidura. Dios es el centro, Dios debe ser lo fundamental para cada uno de nosotros. Miren. Antes de continuar, saludar a los dos jóvenes que los dos jóvenes están a nuestra izquierda. Están a nuestra izquierda. Jonathan y Lenchi. En todos los sentidos. Parece que yo estoy más al extremo. Bueno, tú estás más al extremo. Radical. El joven Lenchi. Jonathan y Lenchi, saludos, hermanos y amigos. Gracias. ¿Oíste, María Elena? Estoy en la categoría de los jóvenes. ¿Cómo ha cambiado esto de rango de edad? A mí me conviene también. Bueno, pero no es culpa de Martínez Pozo, fue las Naciones Unidas que restableció un nuevo código de edades. Ahora somos jóvenes, somos jóvenes adultos. Mire, yo decía ayer quedé pendiente de un comentario sobre la reforma fiscal, porque uno viendo los detalles de lo que se ha planteado en Colombia y las inquietudes que hay de varios economistas, o sea, todo el mundo está vinculado de alguna manera al aspecto económico, planteando ideas, sugerencias, inquietudes sobre lo que tiene que ver con esta reforma fiscal. Porque en una cosa estamos todos de acuerdo, resulta necesaria una reforma fiscal. Ahora, ¿cuál será esa reforma? Ahí está la discusión, las características, el alcance, porque en el fondo todos estamos de acuerdo que algo hay que hacer. Muchos dicen, bueno, no es una reforma, podrá ser algunas medidas de corte impositivas. Algunos plantean, los más optimistas, que el gobierno podría, haciendo una reducción significativa de gastos, lograr enfrentar la situación. Otros dicen que eso es imposible, que por más que el gobierno haga algún nivel de reducción de sus gastos, lo que implementa, no es posible, y que el gobierno esté en una especie de entrampamiento, de situación difícil, porque no termina de arrancar con lo que ha podido conseguir, o sea, la cantidad de préstamos que ha podido conseguir, no termina de arrancar, y entonces está en una situación de que tiene que conseguir más. Veamos cuál es la realidad concreta, específica, para darnos una idea de por dónde se podría conducir y por qué. Yo he estado diciendo desde el principio que es necesario, yo lo llamo un pacto social, algunos lo llaman un acuerdo entre partidos, otros lo llaman un acuerdo entre sectores, pero este es un momento donde todos los líderes, no solo políticos, aunque lo fundamental deben ser las 4 figuras políticas más importantes del país. Recuerden, las 4 figuras más importantes es el presidente Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía. Son las 4 figuras desde el punto de vista político de trascendencia e importancia en este tiempo histórico que vivimos, que determinan un elemento importante para conducir la nación por un sendero correcto. Pero hay una realidad económica complicada y difícil. Por ejemplo, el gobierno está hablando de que iba a reducir el gasto en alrededor de un 2.5% del PIB. Mire, hermano, por más que quiera el gobierno, los que manejan un poquito, los que saben un ABC de economía, saben que eso no es posible. Estamos hablando de alrededor de 130.000 millones de pesos. No es posible. No hay forma. Julio ya decía ahorita, en la EDE quisieron de que reducir, lo que hicieron fue que me gastaron más. Porque, lamentable, todavía hay gente del gobierno que le falta un poquito de experiencia. O sea, para no decir que son novatos, ¿verdad? Pero le falta un poquito de experiencia. Y ven una cosa o creen una cosa, pero cuando van a la realidad es otra muy diferente. Entonces, eso no es posible, señores. Partiendo de hecho. O sea, no es por el lado de reducción ni de cualificación del gasto, como dice Miguel Seara.
Por más que lo cualifiquen, hermano, por lo menos en términos inmediatos, porque usted lo puede cualificar de aquí a 4 años, perfecto. Pero en términos inmediatos, por más que usted cualifique el gasto, no es verdad que va a lograr reducir alrededor de 130 mil millones de pesos. Eso no es posible. Para que tengamos una idea, el presupuesto de educación son 225 mil, algo así. Estamos hablando casi del presupuesto de educación. No es posible, por más que se quiera. Lo otro es que se necesita una inversión inmediata para, de alguna manera, ¿verdad?, el gobierno está más o menos libre de problemas de desempleo, situación difícil en términos de la dinamización de la economía. Estamos hablando de que tendría que estar invirtiendo de manera permanente alrededor entre unos 40 mil millones mensuales para poder lograr conseguir ese dinero e invertirlo de manera inmediata. Esa es la meta que se dieron en un nivel de estabilidad más o menos, digamos, medio. Ahora, para que tengamos una idea, el gobierno, en lo que va de este año, no ha podido escasamente pasar de 10 mil millones. Escasamente. Es decir, menos de una tercera parte. Entonces, imagínense, con una reforma fiscal, ¿qué va a implicar eso? Más conflictos y situaciones difíciles. Entonces, por ese lado, muy difícil aumentar, que es muy necesario para la dinamización de la economía, porque usted tiene que hacer una reforma fiscal y al mismo tiempo garantizar una dinamización rápida de la economía. Y lo que más dinamiza es inversión en gastos de capital. Usted no está haciendo nada de eso. Es decir, otra situación difícil que tiene que enfrentar en este momento el gobierno. Pero dicen también los principales responsables que el problema de esto tiene que ver a quiénes vamos a ponerle impuestos. Porque por más vuelta que demos, una reforma fiscal implica impuestos directos e indirectos. Pero en tiempos como estos, los impuestos indirectos al consumo van directamente al consumo. Parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero usted le pone a cualquier producto un impuesto ahora, a cualquier sector, y ese sector es lógico que lo va a transmitir al producto y el producto va a llegar a los consumidores y por vía de consecuencia es un impuesto para los que compran. Entonces, todos los economistas decimos, el peor impuesto es la inflación. Ese es el peor impuesto de todos. Porque la inflación te reduce tu capacidad de, tu salario real, tu capacidad de poder comprar para subsistir y te dificulta todo. Entonces, se ha hablado, ¿verdad?, el selectivo al consumo, se ha hablado de algunas situaciones de productos o sectores que han sido muy beneficiados en la crisis. Es decir, por donde quiera que usted mida, va a haber un efecto bastante fuerte hacia los sectores que menos recursos tienen. Y entonces viene el otro lado de la moneda. Si usted pone un impuesto, que digamos serán impuestos indirectos, que van a ir directamente a la población, usted tiene que garantizar a esa población algún nivel de ingreso o alguna facilidad de alguna manera, los llamados subsidios sociales. Pero el gobierno está desmontando los subsidios. Entonces tiene el reto, voy a conseguir recursos poniendo impuestos, pero también tengo que saber focalizar esos subsidios, pero no quitarlos. Otro reto difícil en esta reforma fiscal. Porque muchos creen, reforma fiscal no me pone impuestos. No, por eso es que Colombia está así. Porque a un sector importante le han puesto algunos niveles de impuestos que dice, bueno, no podemos, sobre todo los sectores medios. En este tiempo, las redes, la modernidad, la tecnología, todo esto ha llevado a una clase media empoderada que sabe muy bien que no la van a engañar. No la van a engañar. Es decir, cualquier impuesto que venga por cualquier lado que afecte a sectores de la clase media va a protestar. Y las protestas de la clase media son, digamos, tal vez peores que la de los sectores populares, porque a los sectores populares te le manda la guardia. Pero a la clase media no le puede mandar la guardia. La clase media está alrededor de lo que, bueno, de toda la gente. Muy difícil. Pero además hay otro, Julio decía en estos días, un elemento muy importante que a veces uno ni quiere hablar de eso. Es decir, usted está a punto de que pueda, en caso de que, ¿verdad?, de que la reforma no sea como que no haya un pacto, que pase lo que pase, y que pudiera algo de Colombia suceder aquí. Usted tiene una Fuerza Armada que están desacreditadas. Una policía desacreditada. No digo ellos como cuerpo, pero recuérdense, una cosa es la verdad y otra cosa es lo que la gente cree que es la verdad. Entonces, lo que se está vendiendo con todo esto y con todos estos juicios y todas estas cosas es que lo que hay es un paquete de ladrones corruptos que se lo quieren robar todo. Y eso afecta mucho la forma de proceder de esa gente. Entonces,
no parece un elemento, digamos, de mucha importancia, pero los seres humanos actúan así. O sea, aquí se presentara una situación un poco complicada y difícil, y en medio de los sectores que deben contener eso hubiera una actitud de decir, oye, pero ahora me necesitan. Ese comunicado de la Fuerza Armada del Ministerio de Defensa tiene esa explicación. Es decir, es verdad, no todos son ladrones, pero la forma como están planteando es que todo el mundo es ladrón, que todos los militares roban, que todo el mundo roba, y que al final... Entonces, eso, aunque no parezca que está en esto de la reforma fiscal, miren, tiene algo que ver con eso. Y finalmente, esto que tiene que ver con la reforma fiscal, el papel que deben jugar los líderes. Miren, aquí es clave, y yo creo que la estabilidad nos beneficia a todos. La tranquilidad nos beneficia a todos. Y no importa quién esté gobernando, lo importante es que los líderes tengan sentido de la historia. Todos los líderes. Es decir, Danilo, Leonel e Hipólito. Porque Luis tiene, ¿verdad?, la presión por ser el gobernante, pero estos tres líderes tienen que tener sentido de la historia. Ninguno de ellos puede jugar a que aquí haya una inestabilidad política. Ninguno, porque una inestabilidad política nos afecta a todos. Lo que tienen que crecerse cada uno de esos líderes, en especial los dos que son opositores, Leonel y Danilo, que además tienen una gran experiencia porque han manejado el país de la mejor manera. O sea, los dos mejores manejadores de la economía dominicana en los últimos tiempos son Leonel y Danilo. Son los gobiernos que llevaron al país, ¿verdad?, al crecimiento extraordinario durante 20 años consecutivos. Nunca decreció la economía en ninguno de los gobiernos de Leonel y Danilo. Tienen un equipo súper experimentado, ambos. Manejaron la economía con precisión, con claridad, tienen visión, tienen todo esto. Entonces, deben jugar un papel fundamental, más que el Consejo Económico y Social, donde van a ir, ¿verdad?, líderes políticos, sociales, todo el mundo. Son esos cuatro líderes que tienen que jugar un papel fundamental para evitar que perdamos la estabilidad política, para evitar que el país no pueda retomar lo que necesita. Porque en el fondo, si el país camina bien, no es Luis Abinader el que va a ser el beneficiario, somos todos. Somos todos. Y aquí los PLDistas, los de la Fuerza del Pueblo, los que simpatizan con Hipólito o con quien sea, necesitan que el país esté tranquilo. Necesitan que el país camine correctamente y que el país vuelva a florecer y a caminar. Entonces, tiene que haber un esfuerzo. Decía Magín Díaz en un artículo brillante que publicó, dice, Leonel, Danilo, Hipólito y Luis deben beberse un cafecito juntos. Yo creo que esa imagen como que refleja lo que es necesario en este tiempo. Porque, señores, la reforma fiscal puede ser un punto o de fortalecimiento y alegría para todos para tomar un sendero correcto, o un punto de serias diferencias y problemas y conmociones políticas. En la cabeza de todos está lo que pueda acontecer por el espejo de Colombia. Muchos dicen, no, pero que Colombia no es lo mismo. Todos sabemos que no es lo mismo. Ni se parece ni cerca, son realidades totalmente distintas. Pero sin embargo, Colombia está en mejores condiciones que nosotros, o sea que aquí puede ser peor. Lo que me dicen eso, yo le digo, señor, perfecto. Colombia, tú me vas a comparar con Colombia, perfecto. Colombia es un país con una estabilidad extraordinaria con 50.000. La mayor desigualdad de América Latina. Pero mira el mayor mecanismo, estructura de represión social, los altísimos niveles de corrupción, un expresidente que dirige el gobierno a control remoto. Hay una indignación grande en Colombia. Sí, pero aquí puede haber una indignación peor. ¿Por qué? Porque aquí puede haber una indignación peor en el sentido siguiente: si tú vienes a resolver y tú lo que vienes a poner impuestos para embromar más, si tú no resuelves nada, si tú no complicas, o sea, lo que le hicieron al PLD en febrero del 2020 puede ser peor, porque es la misma gente que está incómoda. O sea, la misma gente que cree, si tú le vienes ahora con una reforma que lo que va es, en vez de actuar como tiene que ser, en vez de tú pactar como debe pactar, tú quieres imponer y afectar a los que te llevaron a ti, pero además los más necesitados. ¿Qué puede acontecer aquí? Peor que Colombia. Yo creo que si aquí no hay un pacto social, entonces tú tienes que añadir, por todos los sectores, tienes que añadir un nuevo sujeto social también. ¿A quién? O sea, no es solamente Leonel, no es solamente Hipólito, no es solo Danilo y el presidente. ¿Y a quién tú agregas? También tenemos a ese que tú mencionas, ese que está pero yo digo, ellos, me refiero a esa sociedad civil, a ese movimiento porque en el Consejo social. Económico y Social es que debe pactarse las medidas. Ahora, esas medidas... pero mira lo que pasó en Colombia. Quisieron aislar al equipo coordinador del paro, del movimiento,
aislarlo en las negociaciones. Bueno, pues entonces, y tuvieron que llamarlo obligatoriamente pues porque son los actores reales del momento. Asumo, gracias por darme entonces ese complemento. Ese pacto tiene que que esos incluir cuatro a la sociedad asuman, también. digo, no ellos de manera directa, sino sus partidos políticos, sus expresiones políticas, asuman que participe ese sector, sobre todo porque ese sector es el más afectado. Claro. El sector más afectado. Claro. No, pero es que estamos en la mayor crisis de la historia de la humanidad de las últimas décadas, sin duda. Y la gran parte de la población, especialmente la clase media, sabe que para poder proteger la población en medio de esta crisis, de esta pandemia, ha sido necesario el uso de una gran cantidad de recursos públicos para cubrir los servicios de salud de emergencia. Entonces, no es ajeno a la mayoría de la población el tema de la necesidad de una reforma fiscal. Y yo creo que este pacto debe ser un pacto de alta participación social, contrario a lo que se quiso hacer con el pacto eléctrico y otros pactos que se aisló y se expulsó al sector social para que no participara, para que no expresara sus posiciones y pudiera defenderlas. Creo que no se puede ni se va a cometer ese error de nuevo porque la historia es muy reciente y sería muy tonto cometerlo. Pero aunque es dura una reforma, ya veremos los detalles de cómo vendrá, va a ir al Consejo Económico y Social. Yo veo aquí también una gran oportunidad, es apegarnos a la línea de la CEPAL. Es que esta crisis en América Latina completa, lo que dice la CEPAL debe ser una oportunidad para modificar las bases de la sociedad en materia impositiva y avanzar hacia niveles mayores de igualdad. Sí, lo que pasa es que ahí viene el otro elemento, es decir, uno es los actores sociales importantes, que por lo menos hasta ahora el discurso es eliminar los subsidios, lo que va a ser contrario, por eso digo, hay que tener cuidado con la reforma fiscal que se va a hacer. Lo segundo es otro elemento que parece que no es tan importante y tan fundamental, pero que podría también provocar una situación desde el punto de vista político difícil. ¿Qué están diciendo los organismos internacionales? Bueno, una especie de impuesto solidario de los más ricos. Perfecto, eso suena muy bonito. Pero a la hora de la verdad, tú vas ahora mismo y tú le preguntas a los sectores que han salido, por ejemplo, Zona Franca. Yo hablé con un dirigente de Zona Franca y le digo, oye, pero a usted le ha ido muy bien. Y me dice, no ha ido muy bien, no nos hemos hundido. Y cuando empieza a mostrarte cosas, cuando él vaya con eso al Consejo Económico y Social. Es que, eso digo, los ricos y mucho menos en este país van a querer. No, en este país en ningún lado. País en América Latina, como tú decías del crecimiento en la época del PLD, ajá, este fue el país que en promedio creció más en 10 años, y lo estudió el Banco Mundial en su informe sobre la desigualdad. En 10 años, el que mayor crecimiento sostenido tuvo en los gobiernos de Danilo y el PLD, y de Danilo y Leonel Fernández. Eso es indiscutible. Pero al mismo tiempo, siendo el país de mayor crecimiento en América Latina, fue el país, discúlpame, lo que te quiero decir es permíteme terminar. No es solo en los gobiernos de Danilo. Este país, la República Dominicana, la economía dominicana, en los últimos 50 años, es la que más ha crecido. Yo me refiero al mito del crecimiento. Sí, pero yo te digo que en comparativo, para que la gente sepa. Cuando tú lo pones, por eso yo le decía a la sociedad dominicana siempre que el crecimiento era a pesar del PLD y no por el PLD. No, pero, ¿por qué? Porque si tú me observas, las remesas han sido clave en el crecimiento. Son, y lo siguen siendo, han sido un elemento de ingreso neto de dólares sin retorno. Pero esos dólares no tienen que pagar. No se puede negar que en comparación con la región, América Latina es una de las regiones que más ha crecido. Lo que te digo es para desconstruir el discurso de que la economía creció por... No, espérese. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Hacer que la gente se vaya? Ahora, lo que tú dices no es solo de América Latina. Cuando vemos las empresas que mayores ingresos tienen a nivel global, que son las tecnológicas, las 4 tecnológicas, sin generación de otro valor que es el uso que le da a la gente. Esas empresas tampoco quieren pagar, ni quieren pagar en Europa, ni quieren pagar en Estados Unidos. Al punto que voy, Oli, es, discúlpame, es finalizar, que en medio de esa bonanza de crecimiento, que hay que reconocer que hubo una estabilidad económica importante, eso es indiscutible, en los gobiernos del PLD, en medio de esa bonanza, y cuando tú lo comparas con América Latina, la región, una de las regiones que más ha crecido en los últimos años, el país que más ha crecido, en la región que más ha crecido, tuvo un ascenso social de la población de un 2%. Es decir, que tenemos décadas promoviendo el crecimiento y hablando del crecimiento, pero la gente no está participando, y eso es fruto de los altos niveles de desigualdad. El 68% casi de los ingresos que recibe el Estado tienen que ver con impuestos que van al consumo. Sí. Entonces, esta podría ser una gran oportunidad para que las grandes riquezas pongan un poquito más. Ahora dejamos que Eury concluya. Finalizo diciendo lo siguiente. Grandes retos frente a esta reforma tributaria, frente a esta reforma fiscal, porque todo el mundo tiene que ser consultado,
que participe y que esté por lo menos mínimamente de acuerdo. Empezando por los líderes más importantes, pasando por los sectores sociales más importantes y por los sectores productivos. Es decir, el gran reto del presidente Luis Abinader, siempre lo he dicho, no es hacer una reforma tributaria, es saberla hacer. Porque si no se sabe hacer, aquí pueden haber graves conflictos sociales que nos van a afectar a todos. Recuerdo que al presidente lo pusieron a decir en un discurso que se había economizado 1,000 y tantos millones con los cambios que había hecho en la sede. Y es todo lo contrario. Entonces, ahora cuando tú tienes esta situación reflejada, no hay posibilidad, no hay una sola posibilidad de sentarse a discutir una reforma fiscal si el tema eléctrico no tiene algún tipo de solución. El tema del subsidio al sector eléctrico. Es decir, con ese barril sin fondo, que estamos hablando, en los primeros 3 meses del año, más de 8,000 millones de pesos en subsidios, que solamente en el Servicio Nacional de Salud hemos gastado más. En el Servicio Nacional de Salud y en Comer Primero. El tercer gasto es un barril sin fondo. El tercer gasto es un barril sin fondo que se llaman las sedes. Hoy en peor estado que como fueron encontradas. En peor situación que como fueran, en términos de lo que dicen los números de cada uno de ellas. Con esa situación no hay posibilidad de sentarse a discutir una reforma fiscal. Así es. Cambio y fuera. Bien.